Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a enviar tu dinero desde Coinbase Wallet a tu cuenta bancaria. Presta mucha atención, el proceso es sencillo, pero tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos y en este caso vamos a utilizar una plataforma externa, ya que no podemos enviar el dinero directamente desde Coinbase Wallet a tu cuenta bancaria, sino que tendrás que hacerlo a través de un exchange, que en este caso vamos a utilizar la plataforma de Kraken. Decirte que si no tienes una cuenta creada, utiliza el link que te dejo en el primer comentario de este vídeo para que te crees una cuenta con beneficios asociados. Y en este caso tenemos que prestar mucha atención, ya que para poder retirar desde Coinbase Wallet vamos a necesitar, en este caso, tener Ethereum dentro de la blockchain en la que está alojado nuestro token WLD en la Coinbase Wallet. Prestad mucha atención, sé que suena un poco complicado a simple vista. Si tenéis dudas, contactarme por Instagram, lo tenéis en el primer comentario también. Todas las dudas podremos resolverlas ahí. Y nada más, es que no te quiero entretener mucho más, verás que es muy simple. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Lo voy a hacer desde el iPhone, es exactamente igual desde Android. No tienes de nada de qué preocuparte. Créate la cuenta de Kraken con mi link, me cago en la mar, y si te acaba sirviendo, dale un super like y suscríbete. Dicho esto, vamos al celular cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete. Bueno, en este caso vamos a ir primero a la Coinbase Wallet para demostrar que tenemos aquí nuestro WLD. He mandado solo 3 para este tutorial. Como veis, tengo Ethereum y tengo WorldCoin. Y el WorldCoin nos pone en rojito que está dentro de OP, que básicamente es la red de Optimism. O básicamente optimismo, que es lo que se viene traducido del inglés. En este caso, nosotros para enviar y recibir, no para recibir, sino para enviar y convertir este WorldCoin, vamos a tener que tener Ethereum dentro de esta blockchain. El Ethereum que tenemos ahí abajo no nos sirve, ya que en este caso este Ethereum no está dentro de la Optimism Network. Y te preguntarás, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Vamos a darle a recibir ahí arriba y aquí en buscar activos vamos a poner directamente Ethereum. Y veis que nos pone Ethereum OP, en la red OP Network. Vamos a tener que copiar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la plataforma de Kraken Pro, que básicamente es la que tengo aquí. Por cierto, si no sabes utilizarla, te dejo un vídeo tutorial en el primer comentario también de este vídeo para que le echéis un vistazo. Y como veis, en el portfolio tengo 36,87 euros. Lo tengo en spot y en este caso lo tengo en Tron. Esto es interesante porque lo tengo que convertir a Ethereum y voy a convertir, vamos a darle Trade, aquí nos lo pone, vamos a convertir directamente. A ver, vamos a poner TRX y ahora vamos a poner Ethereum, que es ese exchange de ahí. Entonces nosotros no vamos a comprar, sino que las vamos a vender y vamos a hacer opción market. Lo que estamos haciendo básicamente es hacernos con Ethereum dentro de Kraken, ¿vale? Entonces, una vez tenemos los Ethereum, vamos a vender, yo que sé, el 100% de los Ethereum, vamos a darle y ahora ya los tenemos en nuestra wallet. Si nos vamos a portfolio, encontraremos que aquí tenemos Ethereum, tenemos 35,34 euros en Ethereum. No es necesario que envíes todo, ¿vale? Yo voy a enviar únicamente 10 euros para que veáis la transacción, pero no vamos a pagar casi nada de fees en este proceso. Entonces vamos a darle al Ethereum y vamos a darle a retirar o withdraw, que yo en este caso lo tengo en inglés. Vamos a añadir un address y vamos a seleccionar Optimism, que nos aparece ahí. Vamos a permitir pegar y vamos a pegar a donde nosotros tenemos copiado. Le damos a siguiente. Ponemos descripción, ponemos por ejemplo Coinbase Wallet OPTS, que es Optimism. Vamos a darle Next, vamos a confirmarla y una vez la hemos confirmado ya está activa. Vamos a hacer clic sobre ella y ¿cuánto queremos retirar? En este caso vamos a retirar el máximo de Ethereum. Ahí nos pone la comisión 0,001, que es muy poco. Vamos a darle a confirmar. Y ahora se ha retirado el Ethereum por la Optimism Network. Es decir, que si nosotros ahora mismo nos vamos a Coinbase Wallet, aquí debería aparecer el Ethereum en la red de Optimism, dentro de nuestros activos. Esto no es una transacción que tarde apenas unos segundos en hacerse, sino que tarda un par de minutillos, 3 minutillos, por lo que vamos a viajar en el tiempo, vamos a esperar a que nos llegue el Ethereum dentro de la Optimism Network y ahora mismo volvemos. Pero espera, tigre. Quiero hacer un paréntesis. Quiero que te fijes cuando vayamos a pasar el Ethereum dentro de la red de Optimism a la plataforma de Kraken, que el mínimo actualmente es de 0,02 Ethereum. En este video tutorial he enviado un poquito menos y esto es importante. Este vídeo lo he hecho a posteriori ya que he tenido que hablar con el soporte. Bien tigres, tras viajar en el tiempo ya nos ha llegado el Ethereum en la Optimism Network y esto es muy importante, como estáis viendo ya nos aparece el Ethereum con el logotipo dentro de la OP, entonces ya nosotros vamos a poder convertir estos WorldCoin que tenemos. Vale,
Esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. Nosotros no vamos a enviar WorldCoin directamente a nuestro Kraken o a nuestro Coinbase o a nuestro Binance, ya que en muchos casos el token WLD no está aceptado y os lo voy a demostrar. Si por ejemplo nosotros nos vamos a Kraken y nos vamos a Portfolio, aquí veis que nos aparecen los tokens que tenemos, ¿vale? Y podemos ocultar los balances pequeños. Si nosotros nos vamos a mercado y buscamos por ejemplo WLD, veis que no está el token listado en este exchange. Lo mismo pasa para Coinbase y creo que para Binance sí que está. Pero en este caso os voy a enseñar una metodología que básicamente nos va a ahorrar este problema y esta incertidumbre. Lo que ocurriría si por ejemplo nosotros retirásemos este WorldCoin a la plataforma de Kraken es que no nos llegaría el dinero porque no está listado el token. Esto es súper importante. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic sobre WorldCoin y una vez hemos hecho clic le vamos a dar a convertir. Lo que vamos a hacer es convertir el máximo de WorldCoin que nosotros tenemos, en este caso no de Ethereum sino de WorldCoin, y lo vamos a convertir a Ethereum dentro de la OP Network. Entonces vamos a darle al máximo, que son 13,13, vamos a buscar el mejor precio y ahora mismo un exchange descentralizado, en este caso ahí pone las fees, comisión de la red es $1, comisión de Coinbase es gratis, tolerancia de desfase 3%, bueno, vamos a darle a convertir y se convertirá únicamente por $1 todo lo que nosotros tenemos. Vamos a darle a hecho y ahora nosotros ya no vamos a tener nuestro dinero en WorldCoin, sino que lo tenemos en Ethereum. Ahora lo que tenemos que hacer es enviarlo de vuelta a Kraken. Lo que me ha pasado es que he enviado una cantidad inferior a la mínima que estipula Kraken. Cuando llegues al minuto del vídeo lo verás. Quiero que prestes mucha atención porque es muy importante que envíes más del mínimo necesario o si no tendrás que abrir un ticket y contactarme por Instagram para que te explique cómo lo he conseguido solucionar. Vamos a darle a enviar, que nos aparece ahí abajo. Vamos a enviar el máximo. Vamos a darle a siguiente. Y vamos a poner la dirección. Para sacar la dirección de Kraken es muy sencillo. Vamos a irnos a la parte de portfolio. Vamos a darle ahora mismo a la parte de deposit. Y en deposit vamos a buscar aquí la parte de Ethereum que está por aquí. Vamos a darle a Ethereum, elegimos la red de Optimism, le damos a que entendemos. Y aquí es donde yo te decía que el mínimo es de 0,02 Ethereum. Es decir, si envías menos, se va a quedar en el limbo y no va a depositarte dentro de la plataforma de Kraken. Tienes que enviar algo superior a esta cantidad. Por eso, si no tienes esa cantidad de Ethereum, contáctame por Instagram o si no, mírate el vídeo que también te dejo en el primer comentario de este vídeo tutorial. Básicamente te enseño a enviarlo a otra plataforma como por ejemplo Binance, que básicamente no te pide un mínimo de 0,02, sino que el mínimo es bastante menor, es decir, puedes enviar una cantidad de dinero menor que, por ejemplo, a Kraken. Esto es súper importante porque si no lo haces vas a tener que abrir un proceso en el que tendrás que ponerte en contacto con el soporte, establecer un ticket, etc. Presta mucha atención, haz lo que te digo y si no estás seguro de lo que estás haciendo, contáctame por los comentarios o por Instagram como te he comentado. Copiamos la dirección, vámonos a la wallet, la pegamos y ahí está. Entonces, nosotros vamos a enviar todo ese Ethereum, ahí está la comisión de la red, 11 centavos de dólar, el coste total, ahí es cuánto nos va a llegar, vamos a darle a confirmar y envío realizado correctamente. Vamos a darle a hecho, ¿vale? Ahí nos pone enviando, nos pone ahora enviado, contrato inteligente ejecutado, en activos ya no nos aparece, solo nos aparece el Ethereum que teníamos antes, ¿vale? Que esto es súper importante. Ahí nos aparece 2,47 y ahora en la plataforma de Kraken debería de aparecernos el Ethereum que se ha enviado por la red de Optimism. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para hacer tutoriales. La pena ni moneda. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo. Que vaya bien.